Bueno, primera seance magnífica, gracias por que corresponde a un aspecto del libro y de la exposición sobre Picasso poeta, que había sido una exposición que hemos hecho en el museo. Y ahora seguimos con nada, los habitués del Museo Picasso de Barcelona, que escriben también en el catálogo, Manengual, que ha sido durante muchos años la conservadora principal del Museo Picasso de Barcelona. Hemos hecho muchas exposiciones, hizo muchas exposiciones y muchas investigaciones juntos. La última, La Hora, por ejemplo, la hermana tan importante. Acabamos de hablar con el Museo Picasso la importancia de estas correspondencias entre la familia de Barcelona y Picasso. Tenemos parte nosotros que estamos buscando, lo he dicho ayer, y el Museo Picasso tiene otra parte. Será objeto de investigación importante los años que vienen de publicación. Está preparando una exposición sobre Fernande Olivier, una compañera de Picasso. Y nada, y le había pedido, conociendo tan bien las colecciones del Museo de Barcelona y también la obra de Velázquez, de escribir, después de una visión de un 19e Travers Barón visto desde el Prado, es otra visión sobre la relación, los intercambios que existen entre Velázquez y Picasso, desde el principio hasta el final, a través de la pintura, hemos visto a través de la poesía, y bueno, es algo, su visión que vas a resumir y presentarle a Violeta, como quiero, después. ¿Qué te puedo decir más? Bueno, has publicado tantas cosas sobre Picasso que ya miraréis en internet. Merci. Gracias, Emanuel, gracias, Nancy, y gracias a todo el equipo de la Casa de Velázquez por habernos invitado a participar en este interesantísimo proyecto, y estamos muy contentos por la exposición y por el libro. Bueno, yo voy a hablar un poco de la relación de Picasso y Velázquez más en general, de lo que han hablado mis compañeras, de algo tan concreto como la poesía. Pero bueno, vamos a ver el descubrimiento un poco de que Picasso hace de Velázquez. Siempre se ha comentado que Picasso descubre a Velázquez cuando visita el Museo del Prado en el año 1895, por primera vez, acompañado de Pérez Costales, y aquí vemos siempre las relaciones de todo lo que hace Picasso, ¿no? Como Pérez Costales está presente muchos años después al mencionar a su hijo Modesto Castilla en este poema que ha mostrado Jessica. Pero bien, Picasso conocía a Velázquez antes de ir al Museo del Prado. Y aquí quiero reivindicar, sobre todo, siempre lo intento, y hay una parte de picasianos que lo intentamos, siempre intento reivindicar la figura del padre de Picasso. El padre de Picasso, que fue un pintor, podríamos decir, convencional, mediocre, fue un excelente profesor. Fue un excelente profesor, sobre todo, para su hijo. Y ya desde cuando Pablo es muy pequeño, don José, como se le llama vulgarmente, ya le lleva a los museos, ya le lleva a ver obras de otros artistas y ya le incita a copiar estas obras, ¿no? Hay un ejemplo muy claro de esta práctica, que es cuando todavía están en Málaga, o sea, Picasso tiene 9 años, lo lleva al Museo Municipal y ambos, el padre y el hijo, copian un cuadro de Ocón, que es un puerto de Málaga. Y una exposición que se hizo en el Museo Picasso de Málaga, que se llama Málaga de Picasso, se mostraron los 3 cuadros. El original de Ocón, la copia del padre de don José, que era una copia, lo que consideramos una copia, y la versión de Picasso, en la que vemos que Picasso ya no copia, sino que versiona, ya con 9 años. Pues bien, ya cuando están en La Coruña, antes de pasar por Madrid, hay un pequeño dibujo que nos revela que Picasso ya conoce a Velázquez. Es un dibujo que se llama El Panteón, y en El Panteón vemos cómo Picasso representa un templo griego-romano, representa una Venus de Milo sobre su pedestal, y aparecen 2 personajes claves en la vida y en la obra de Picasso, que es por un lado Cervantes, que nos muestra su afición por la literatura desde el primer momento, y por otro lado aparece Velázquez.
¿Cómo es que Picasso ya conocía a Velázquez? Bueno, nos pusimos a buscar, cuando estuvimos organizando una exposición que hicimos en La Coruña este año dentro de la celebración Picasso, nos fuimos a buscar todas las revistas del momento que Picasso podía haber visto, ¿no? La Ilustración, blanco y negro, bueno, no encontramos prácticamente nada de Velázquez, empieza a aparecer mucho más tarde, pero sí que encontramos en la Escuela de Bellas Artes, donde Picasso había estudiado, encontramos que se conservaba un libro editado en 1878 por Madrazo, Pedro de Madrazo, que se llama Joyas de arte en España, cuadros antiguos del Museo de Madrid, litografiados por acreditados profesores. Este libro se conserva en el Museo de Bellas Artes en el Instituto Pablo Picasso, el Instituto de Bellas Artes de Pablo Picasso, y sabemos con bastante seguridad que el padre de Picasso se lo enseñó a su hijo. ¿Por qué lo sabemos esto? Bueno, el padre de Picasso fue secretario de la escuela y, por tanto, tenía acceso a todos los libros. Y hemos encontrado una cosa curiosa. Seguramente don José se llevaba a Pablo a su oficina, a su despacho, ¿no? Y hemos encontrado academias y reproducciones de artistas en las cuales Picasso se dedicaba a escribir su nombre. No son obras de Picasso, pero sí son firmas de Picasso. Entonces, esto quiere decir que estaba en el despacho del padre mientras don José trabajaba y tuvo la oportunidad de ver este libro de Velázquez. Y tenemos esta primera referencia del año 1894. La segunda referencia que tenemos de Picasso y Velázquez, ya es mucho más concreta, es cuando en 1895 abandonan, el 14 de abril del 95, abandonan La Coruña para dirigirse a Málaga, a pasar el verano antes de instalarse en Barcelona. Entonces se detienen en Madrid y es cuando Picasso irá por primera vez en su vida al Museo del Prado, pero, al contrario de lo que se ha dicho muchas veces, no irá con su padre, porque su padre, sabemos que el día 16 de abril de 1895 estaba en Barcelona firmando la aceptación, firmando el contrato como profesor de la Escuela de Llotja. Fue acompañado de Pérez Costales. Pérez Costales había sido ministro de la Primera República, ministro de Fomento de la Primera República, y era médico, que estaba en La Coruña y que realmente era un personaje muy importante. Entre otras cosas, había creado la cocina económica, que es donde se daba de comer a todos los pobres de La Coruña y de donde Picasso sacaba sus modelos para hacer todas las cabezas y todos los personajes de los viejos. Entonces va con Pérez Costales al Prado y Picasso ve las obras de Velázquez, probablemente ve las Meninas, indudablemente ve las Meninas, pero Picasso se fija sobre todo en dos cuadros más pequeños y copia en su cuaderno de dibujo que compró en Madrid para ir al Museo del Prado, el Bufón Calabacillas y el Niño de Vallecas. Esta visión del Prado, esta copia de estos dos cuadros, ya nos marca un poco lo que Picasso va a hacer en los años posteriores, ¿no? Fijarse un poco más en los personajes no tan importantes, no se fija en los reyes, no se fija en las infantas retratadas por Velázquez, sino que se trata de los personajes más secundarios. Picasso, pasa por Málaga a Barcelona y después de pasar 2 años en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona es cuando pinta el cuadro Ciencia y Caridad, que presenta la Exposición General de Bellas Artes y con el cual consigue una mención académica. Siempre se ha hablado mucho de esta mención académica de Picasso, una mención honorífica, perdón, pero hubo 900 menciones honoríficas, de las cuales una fue para Picasso. Pero, en fin, su familia se animó mucho y decidieron que concretara sus estudios académicos en Madrid, en la Academia de San Fernando. Es aquí cuando Picasso va a pasar el curso 97-98 y va a tener más contacto con la obra de Velázquez. Esto lo sabemos muy bien porque Picasso va a la Escuela de Bellas Artes. Siempre se ha dicho que la abandona enseguida y creemos que nuestro colega Javier Barón ha demostrado que no es tan cierto, no abandona la escuela, sino que va poco. Eso también lo pone de manifiesto una carta que José Ruiz Blasco envía a su mujer María, cuando está aquí preparando oposiciones, y habla con Muñoz de Gren. Muñoz de Gren era uno de los profesores de la Escuela de Bellas Artes, en la Academia de San Fernando, y dice: Pablo se ha portado muy mal. Pero eso no quiere decir que Pablo no lo hemos visto nunca. Entonces, Barón, si leéis
El artículo de Barón demuestra que Picasso sí que fue yendo a las clases, poco, pero fue. Lo que sí que es cierto está la famosa carta, súper famosa, que escribe Picasso a su amigo Bas, que le habla que va mucho al Museo del Prado, y dice: el Museo de Pinturas es hermoso, Velázquez de primera, el Greco unas cabezas magníficas, Murillo no me convence, aunque lo copia, Tiziano tiene una dolorosa muy buena. Entonces, él ya aquí ya va hablando de sus preferencias y también va a inscribirse en el libro de copistas del Museo del Prado y va a copiar en 4 ocasiones. Va a copiar 2 veces Velázquez, Murillo y Tiziano. ¿Qué copia de Velázquez? Entonces, estas son las obras que casi todas se conservan en el Museo Picasso de Barcelona y lamentamos no tener las imágenes, pero bueno, ha sido una serie de malentendidos. No obstante, muchas se pueden ver en la exposición. Picasso en este momento, en 1800, pensamos un niño de 15 años. El que copia, va a copiar Felipe IV, como ha dicho antes Emanuel, un Felipe IV anciano, que tenemos en el Museo Picasso y que siempre estuvo en el domicilio familiar colgado en uno de los aposentos de las sucesivas casas de la familia Picasso. También copia Las Meninas y a mí este dibujo de Las Meninas me conmueve porque Picasso hace un fragmento de Las Meninas, únicamente aparecen la infanta Margarita acompañada de las 2 meninas que le están sirviendo y el gesto servil de María Agustina Sarmiento, que le está ofreciendo un búcaro, estos 60 años después es el que reproducirá más en su serie de Las Meninas que hace en 1957. Bien, también copia, hay un pequeño esbozo de Las Hilanderas y también un pequeño dibujo de Felipe IV. Pero este paso por el Museo del Prado y este amor que incita por Velázquez y también el Greco y Goya, evidentemente, también lo vemos en los carnets de dibujo, es muy patente cuando Picasso abandona Madrid, se va enfermo de escarlatina, va a Horta de Ebro a reponerse y en un dibujo naturalista que no tiene nada que ver con ningún cuadro del pasado, Picasso escribe: Velázquez, el Greco, inspirarme. Esto también es este momento cuando lo inscribe, que es muy importante, como él ha conocido en el Prado, pero también es cuando va a entrar en contacto con los modernistas, los pintores modernistas catalanes que realmente reivindicaban a estos pintores del pasado. Picasso vendrá a menudo a Madrid, volverá en el año 1901 para, que esto es una cosa que me había dicho Emanuel, de hablar un poco un catalán en Madrid, ¿no? Picasso como catalán, sabemos que Picasso es malagueño, pero los catalanes también lo reivindicamos como nuestro, porque realmente es en Barcelona cuando empezó a tener contacto con las vanguardias artísticas a través de los modernistas que habían estado en París, ¿no? Entonces, cuando Picasso viene a Madrid en 1901, él lo que quiere es traer a Madrid el arte modernista a través de una revista que se va a llamar Arte Joven, de la cual solo aparecen 5 números, pero Picasso vuelve a estar aquí 5 meses y vuelve a visitar el Museo del Prado. Hasta tal punto que presenta en la Exposición de Bellas Artes de 1901, presenta una obra que él tituló Una figura, es de las pocas obras que él tituló, que no sé por qué después se ha cambiado por Dama en azul, ¿no? De las pocas obras tituladas por Picasso, pues no deberíamos cambiar el título, pero bueno, se conoce como Dama en azul, que es como una paráfrasis entre las obras de alguna menina o alguna de la reina de Velázquez, pintadas por Velázquez. Él ya ha cambiado mucho de estilo, ya no hace una copia literal de las obras, sino que hace su interpretación. Picasso va a irse a París y entonces en este momento va a alejarse un poco de la cultura española durante unos años, pero sí que va a visitar mucho el Museo del Louvre y va a seguir viendo a Velázquez a través de los pintores franceses, ¿no? Él va a ver Manet, Degas, Fantin-Latour y hay un cuadro que en ese momento estaba atribuido a Velázquez, que es una infanta Margarita. Luego se demostró que no era Velázquez, era Velázquez y el taller de Velázquez, pero que tanto Picasso como los pintores franceses lo habían atribuido a Velázquez, ¿no? Entonces Picasso ve esa obra y ve las copias que tanto Degas, Manet como Fantin-Latour habían hecho de esta obra de Velázquez y, bueno, él sigue
con esta relación. No será, es cierto, bueno, la vida de Picasso es muy larga y este apropiacionismo le va a aparecer en los años 50, como ya se ha comentado antes, bueno, podríamos decir un poco antes a través de la poesía, pero sobre todo en la pintura a partir de los años 50. Por ejemplo, en 1947 colabora con un editor que se llama Colonna en la publicación de un libro que recoge los poemas de Luis de Góngora y Argote, y Picasso hace así un homenaje al siglo de oro español, copiando al buril, él con su mano, un soneto que es Al sepulcro de Domenico Greco, excelente pintor, y realizando una aguatinta, que es una variación del retrato de Góngora que hizo Velázquez y que se conserva en el Museo de Boston. En los años 1950 es cuando empieza sus series de interpretaciones, interpreta al Greco, interpreta a Courbet, interpreta Les Femmes d'Alger, y en 1957 es cuando va a empezar su interpretación de Las Meninas. Y es muy interesante leer lo que le dijo Picasso a Sabartés para que entendamos qué son las Meninas de Picasso. Si uno se pusiera a copiar las Meninas de toda buena fe, pongamos por caso, al llegar a cierto punto, y si el que copiase fuese yo, me diría, ¿qué tal sería poner a esta un poquitín más allá a la derecha o un poquitín a la izquierda? Y probaría hacerlo a mi manera, olvidando a Velázquez. La prueba me llevaría de seguro a modificar la luz o cambiarla, con motivo de haber cambiado de lugar el personaje. Así, poquito a poco, iría pintando unas meninas que parecerían detestables al pintor de oficio. No serían las que él creería haber visto en la tela de Velázquez, pero serían mis meninas. Este va a ser el procedimiento de trabajo de Picasso que, tal como Nancy dijo ayer en la presentación del libro, nos recuerda un poco las tomas cinematográficas cuando se hace una película, un documental, y como Palau y Fabre había comentado en un libro sobre las meninas, que es como una obra teatral en la cual los personajes aparecen y desaparecen. Bueno, estos 58 lienzos fueron donados al Museo Picasso de Barcelona, de los cuales 46 corresponden al estudio de las meninas, los otros son paisajes y pichones. Digo 46, aunque en mucha bibliografía vais a encontrar 44, pero yo estoy convencida que son 46. En primer lugar, porque la obra que se llama El piano, que antes Jessica ha mostrado, es una interpretación clarísima de la obra de Velázquez, ¿no? Desde el propio Picasso se lo dijo a Penrose, cuando Penrose le preguntó ¿y por qué un piano? Y Picasso dice, es que yo he visto un piano, ¿no? Entonces he visto un piano y yo pongo un piano. Entonces, si tenemos la obra de Velázquez, que vemos a Nicolásito Portusato, el que está dando una patada o haciendo ver que da una patada al perro al mastín, y con las manos así, muy cercano a Mari Bárbola, que va vestida de negro, como Picasso representa a Mari Bárbola como un piano y el perro como el teclado, ¿no? Entonces, cómo cambia. Y para mí es una interpretación más. Y otra interpretación, otra obra que siempre se decía, y el retrato de Jacqueline, para mí es una interpretación más porque pinta a Jacqueline encuadrada en un marco, que puede ser bien un espejo, y además le pone una cinta verde, que es lo que lleva Mariana de Austria en la cabeza también, y se ve al fondo unos cortinajes rojos, que son los que se ven en el cuadro de Velázquez. Por tanto, para mí son 46 interpretaciones. Bueno, me he adelantado un poco, no sé, me estoy pasando, ¿no?, de rato, ¿no? Me he adelantado un poco. Cuando empieza la serie de las meninas, empieza con un dibujo maravilloso, que se puede ver una reproducción aquí en la exposición, en el cual hace su esquema, muy cómico, muy de cómic, además, de cómo van a ser los personajes, y Picasso, a continuación, al día siguiente, hace el gran cuadro de las meninas, que es el primero de la serie, que mucha gente considera que es el último, no, pero es el primero que hace, porque Picasso fecha todas las obras por detrás, e incluso si hace 5 obras, por ejemplo, en un día, que hay un caso, él pone los números, 1, 2, 3, 4, 5, para que veamos la serie consecutiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace Picasso? Pues es un enfrentamiento un poco irreverente, ¿no? Porque lo primero que hace es cambiar la obra de Velázquez. La obra de Velázquez es vertical, Picasso la pone en horizontal.
Aranda, el pintor, ¿no? Como siempre se ha hablado en homenaje a la pintura, le pone dos paletas, ¿no? Hemos visto también en la imagen de una paleta aquí y otra paleta allá, que es la paleta de espejo, pero tiene dos paletas. El perro cambia absolutamente, desaparece el bastín de Palacio y Picasso incorpora su propio perro, un teckel, que era Lump, o Lamp, o como se llama, o Limp, depende de qué idioma hablemos, que le había regalado Duncan, ¿no? Y hace desaparecer los cuadros que aparecen en el cuadro de las Meninas. Y una cosa que a mí me gusta también mucho, que es como Picasso siempre introduce su propia vida, su estancia, en este caso su casa, en la obra. Si recordamos la obra de Velázquez, las ventanas están todas cerradas. Estamos en el Alcázar y están todas cerradas. Si miramos las obras de Picasso, las ventanas están todas abiertas. Él ha abierto las ventanas, él está en la California, él introduce así su característica y el estilo de pintura que está haciendo en ese momento, que se ha llamado Mediterráneo, y Picasso abre las ventanas y al abrir las ventanas entra una luz enorme en la estancia que, aunque la veamos en blanco y negro, vemos el efecto de la luz, el efecto que la luz produce en este cuadro, ¿no? Vemos cómo los personajes que están cerca de la luz están como sobreexpuestos, si hablamos como de fotografía, hay una sobreexposición y, por tanto, sus rasgos desaparecen. A medida que nos alejamos de la luz, vamos percibiendo mucho más estos personajes. Bien, este es el primer cuadro y a partir de ahí Picasso empieza a hacer toda su serie, de la cual hay un personaje privilegiado, que es la infanta Margarita, y también las Meninas. Las dos sirvientas, Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco. Agustina Sarmiento aparece prácticamente en muchos cuadros y en las versiones de la infanta siempre vemos que aparecen unas pequeñas manos, aparece la infanta y aparecen unas pequeñas manos que le ofrecen un búcaro. Y es esto lo que a mí más me emociona, de ver que este gesto que Picasso había dibujado en 1897, cómo lo repite 60 años después, ¿no? Este es el gesto más repetido de toda la serie, ¿no? Aparte, cuando hace los conjuntos y cuando hace solamente a la infanta. Bueno, aparte de las Meninas de Velázquez, tenemos otros ejemplos de esta relación de Picasso con Velázquez, pero, por ejemplo, a mí también, volviendo a Jacqueline, Jacqueline es una interpretación que hace de la reina, entonces yo siempre digo que es un poco como si fuera su propia reina. Pensar que mientras Picasso trabajaba solamente podían entrar en su taller Jacqueline y Sabartés, ¿no? Entonces, esta interpretación de Jacqueline como enmarcada en el marco del espejo, un poco como están los reyes, es como si fuera su reina. Y esto no es una cursilada, sino que 2 años más tarde Picasso hace un retrato de Jacqueline a caballo que es basado, que luego Violeta nos hablará, es basado en una postal que Picasso conservaba, que es un retrato de Velázquez de Isabel de Borbón, que Picasso conservaba en sus archivos. Entonces pinta a Jacqueline como Isabel de Borbón a caballo y pone «Pour Jacqueline, ma reine». Entonces es el propio Picasso que habla de su reina Jacqueline. Y, bueno, simplemente para terminar, luego seguimos, una declaración que Picasso hizo a Mercedes Guillén, una republicana exilada con la cual Picasso tuvo mucho trato en los años 40. Somos nosotros los pintores los verdaderos herederos, los que continúan pintando. Somos los herederos de Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Matisse. Un pintor tiene siempre un padre y una madre. No sale de nada. Muchas gracias. Hablaremos después, mejor. Violeta te había pedido de ayudar para el libro, buscar en los archivos Picasso todo lo que podía tener que ver con Velázquez. Muchas fotos inéditas. Esta magnífica en la California, donde se ve una acumulación de los cuadros, en blanco y negro además. Es una gran descubrimiento. La única es extraño porque es un periodo en la California, cuando Picasso está en la California en los años 50,
es cuando hay más fotos de Picasso, de su taller, de su casa, de su vida, de su entorno. Y curiosamente no hay fotos de las meninas. Entonces, vas a hablar de todos encontrado en los archivos ligado a Velázquez, que es el título de tu artículo. Velázquez en la casa de imagen de Picasso. Caja de imagen. En la caja, ¿no he dicho eso? En la caja de imagen, sí. Yo hablo de o caja de imágenes o caja de herramientas, porque Picasso era como un artesano y necesitaba sus herramientas muy concretas y muy rodeado de muchos objetos, imágenes y de todo. Y tal vez para empezar, porque claro, yo no voy a hablar de pintura, no voy a hablar, pero decir cómo un artista se rodea de datos, con qué intención, y esto, claro, al investigar y a tener sus propios archivos, los archivos personales, la gran mayoría de los archivos personales del artista que están en el Museo Picasso de París, pues nos ayuda a entender no solamente el contexto, la historia, las relaciones que ha podido tener, pero también la propia intención del artista, ¿no? Y primero mirando todas estas imágenes de los poemas de Picasso, pero como ha dicho también Malén, las fechas que él indica en muchísimos cuadros, dibujos, de todo, su obra es detrás la intención que tiene el propio Picasso, y quiero citaros sus palabras cuando cuenta al fotógrafo Brassai en una publicación muy famosa que son las conversaciones con Picasso, que nosotros nos basamos mucho porque era un testigo directo y además Brassai con una relación muy íntima al artista, y anotaba sus conversaciones casi al momento, ¿no? Cuando se veían con Picasso hacían una sesión, no solamente una sesión de fotografía sobre las obras, porque él empezó fotografiando sus esculturas en el 1932, pero también tenían conversaciones y él las anotaba justo después, y entonces es un testimonio válido, ¿no?, para nosotros años después, para tener esta palabra de Picasso, que recuerdo que no era un artista que hablaba mucho de lo que estaba haciendo. Como decía Andrula, Picasso es un artista que hace, pero no que tiene un discurso sobre lo que hace. Entonces, esta pequeña citación es sobre esto, sobre lo de las fechas. Le dice a Brassai: ¿por qué cree que pongo fecha a todo lo que hago? Porque no basta con conocer las obras de un artista, también hay que saber cuándo las hizo, por qué, cómo, en qué circunstancias. Sin duda, algún día habrá una ciencia que tal vez podría llamarse la ciencia del hombre, que tratará de penetrar aún más en el hombre a través del hombre creador. Pienso a menudo a esta ciencia y quiero dejar para la posteridad una documentación lo más completa posible. Por eso fecho todo lo que hago. Entonces ya nos pone el propio Picasso en la importancia de lo que deja, de sus propios archivos, son como datos, son como índices que van puntuando su historia creadora. Y entonces ahí los archivos, estamos hablando de unas 200.000 piezas de archivos escritos y casi 20.000 fotografías. Entonces, que no es nada, es algo, y es una acumulación, porque Picasso es un acumulador, acumula porque lo necesita, es vital para él estar rodeado de todo esto. Claro que está toda la correspondencia que recibe de muchísima gente,
pero también lo que él guarda, porque va a guardar un ticket de entrada a la corrida, un papelito donde un sobre donde ha apuntado un nombre, una dirección. Entonces, todo esto él voluntariamente lo guarda. Y dentro de toda caótico acumulación, pero que tenía su propio orden, porque él sabía, por también testigos, que cuando iba a buscar algo lo encontraba él, porque tenía un orden en el desorden de sus varios también domicilios, talleres. Entonces, todo esto se vino recuperando para darlo por los herederos en el 1992 en el museo, depositados en el Museo Picasso de París, lo que hace la gran particularidad de este museo. Entonces, nosotros es una fuente absolutamente valiosa que nos permite ver en realidad lo que tenía y cómo lo podía utilizar. Entonces, dentro de este panorama, se ha hecho primero una primera investigación cuando se montó en el 2019 una gran exposición en una anexa del Museo del Louvre, que es el Museo del Louvre Lens, en la ciudad de Lens, en Francia, y entonces que estuvimos mirando todo lo que correspondía a la iconografía de las obras de arte antiguo y de lo que podía ser obras del Louvre. Entonces, tenemos hoy en día un repertorio donde tenemos exactamente cuáles son las imágenes, sobre todo postales, que representan a obras de arte clásicas, antiguas, que va de la antigüedad al siglo XIX, por decirlo así. Entonces, ahí se han encontrado, por una parte, en los escritos y en las cartas recibidas, 450 postales escritas por amigos, marchantes, conocidos, que le envían a Picasso, y por otra parte tenemos 3.000 postales vírgenes que Picasso había, como su propia colección iconográfica que abarca de la antigüedad, ¿no?, al momento moderno, más bien principio del siglo XX, final del siglo XIX. Y entre todo esto tenía 7 reproducciones de obras maestras de Velázquez. Y que son poco más o menos las mismas que tenía del Greco y de Goya. Entonces, están representando los 3 grandes pintores, como dijo Malén, que estaba en su imaginario, estaba en su referencia, ahí estaban presentes, ¿no?, con él. Entonces, estas 7 postales pues están 2 del Museo del Prado, la reina Isabel, y el otro es el Felipe III a caballo. Y luego, en la parte de la correspondencia, tiene también 7 reproducciones de Velázquez enviados por sus conocidos, amigos, y hay una en concreto que llama la atención porque la mayoría de estas postales recibidas se sitúan fechadas entre el 1940 y el 1960, pero hay una anterior que la recibe en el 1904, es decir, justo cuando ya se instala definitivamente en París, porque antes va y viene entre París y Barcelona. Pero en el 1904 le envía una postal con una reproducción de María de Austria
su amigo de Barcelona, Ángel Fernández de Soto, dándole su nueva dirección en Madrid. Y entonces se lo envía al Bateau Lavoir, Place Gravignon, en la época, y ahí ya se nota que, claro, su amigo sabía de su admiración por Velázquez. Y como dice Malén, remonta más cuando era más chico, pero ahí es algo que nos muestra cómo su entorno, sus amigos, todos sabían de incluso la pasión que tenía Picasso por Velázquez. Luego hay otras, y hay una graciosa, has hablado de la carta a Sabartés, y Sabartés también le envía en el 58, pasa por Madrid y le envía reproducciones en postales de las Meninas y le dice, a ver si lo encuentro, en catalán, le dice: ¿te gustan estas Meninas? A mí las que me vuelven loco son las de la California. Entonces hace referencia ya a la versión que Picasso hace de las Meninas por Sabartés. Y entonces todo esto ya da una imagen, ya se ve que Picasso, todo esto para él, otra vez digo, Picasso lo que guarda es importante. Volviendo a los escritos, los guarda siempre como una cosa preciosa, es decir, que están muy bien conservados, los papeles, todo esto denota de una voluntad de tenerlos siempre, aunque se haya mudado no sé cuántas veces de casa, de taller, de París al sur de Francia, varias viviendas y tal, pero ha llegado hasta nosotros en un estado de conservación muy bueno. Entonces, esto hace que sabemos que el artista siempre ha tenido mucho cuidado con todo esto, incluso las postales, todo. Es impresionante ver el estado de conservación de todo esto. Entonces, esto viene de él, de su propia voluntad, a dejar, como decía, para la posteridad datos, índices para los que vengamos después a estudiar todo esto. Y luego, por otra parte, hay dos fotomontajes muy curiosos, humorísticos, que están exactamente y donde se ve la filiación y que todo el mundo sabía esto, la admiración, la pasión que tenía Picasso por Velázquez. Y primero es en una postal que le envía a su gran amigo Jean Cocteau y que le envía una postal que representa al príncipe Felipe, el próspero, con un montaje de la cara de Picasso poniéndole pegado como si fuera él el infante Felipe. Y esto lo hace un fotógrafo e ilustrador que se llamaba Jean Harold, que colaboró con Cocteau particularmente en su película Orfeo, y que también representará a Picasso en otra publicación, pero ya nada que ver con Velázquez, pero Picasso como jefe de una tribu africana, que es muy insólito y muy bueno, muy buena imagen. Y luego una segunda fotografía, un fotomontaje que representa a las Meninas. Es, bueno, esto que no tenemos la diapositiva, pero bueno, está ahí presentado en la exposición. Entonces, ¿qué se ve? Se ve la cabeza de Picasso en Velázquez, entonces pegada, ¿no? Recortada y pegada como si fuera Velázquez, y detrás vemos a Jaime Sabartés de espaldas y los brazos así diciendo, pero aquí ¿qué pasa? Esto hay una equivocación, no sé qué, esto no puede ser, ¿no? Y entonces tenemos varios documentos, copias, unas en el Museo Picasso de Barcelona, que hay dos con dedicatorias a los Gaspar,
es decir, los galeristas de la Sala Gaspar. Y luego nosotros en el Museo Picasso de París también tenemos una copia. No sabemos muy bien el original, quién lo hizo y tal, tenemos varias pistas. Yo, para mí, más bien por el fotógrafo, también gran amigo de Picasso de la época de Barcelona, que era Joan Vidal Ventosa, que era fotógrafo de los museos en Barcelona durante muchos años, y fue él quien le presentó los galeristas Gaspar a Picasso en Cannes en el 1955. Las copias dedicadas son del 59 y donde Picasso pone como dedicatoria para Miquel y Juan Gaspar de parte de Jaumet. Jaumet es Sabartés y Diego. Entonces él firma del nombre de pila de Velázquez, ¿no? Entonces, bueno, para mostraros también que nos basamos siempre en cosas concretas, en objetos, y que el aporte que nos da este tipo de archivo, lo importantísimo que puede ser y cómo se puede analizar a partir de cosas que te parecen, bueno, cotidianas, vale, tenía postales, pero puede remontar el hilo y entender mejor la intención del propio artista, por qué los guardaba y la importancia que tenía para él que sean objetos iconográficos, escritos y su propia creación. Estaba todo mezclado y esto es lo que le llamo yo la caja de herramienta del artista.